Hola, qué bueno encontrarnos para explorar juntos unas ideas fascinantes hoy. Tenemos sobre la mesa unos textos, fragmentos de enseñanzas, análisis, centrados en la carta a los hebreos, y bueno, la figura de Cristo. El hilo conductor es potente, ¿eh? La idea de la absoluta superioridad de Cristo sobre absolutamente todo. Así es. Las fuentes que estamos mirando no se quedan solo en, digamos, compararlo con figuras como profetas o ángeles. No, lo presentan como superior incluso a nuestras propias circunstancias, ¿viste? A los problemas que uno enfrenta. Ajá. Y desde ahí, bueno, profundizan en conceptos clave, como por ejemplo, reinterpretar la justicia, no tanto en un sentido legal, sino más bien como fidelidad. Fidelidad. Sí, y también una idea bastante particular, que la fe del creyente puede verse como un acto que de alguna manera justifica o valida públicamente a Dios. Suena intrigante eso. Nuestra tarea hoy es, desempacar todo esto. ¿Qué implica realmente esa superioridad de Cristo según estos textos? ¿Cómo se conecta esa idea de fidelidad con la vida diaria? Y sobre todo, ¿cómo funciona esa dinámica de justificación que parece ir como en dos direcciones? Vamos a meternos de lleno. Empecemos por el principio, ¿te parece? Con el arranque de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. La afirmación central que presentan estas fuentes es directa, sin rodeos. Cristo es superior. Tal cual. Superior a los profetas del Antiguo Testamento porque, mientras antes Dios habló de muchas maneras, ahora en estos postreros días nos habla directamente a través del Hijo. Exacto. Se establece de inmediato una diferencia, digamos, cualitativa. No es solo un mensajero más, es el Hijo. Y el texto no se detiene ahí, Lo describe como el heredero de todo, el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. ¡Uf, qué fuerte! Y, crucialmente, quien efectuó la purificación por nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es una acumulación de títulos y funciones que buscan, establecer su preeminencia absoluta desde el inicio mismo. Y esta presentación tan elevada, según se comenta en las fuentes, choca un poco, ¿no? Con cierta lógica humana. Se menciona una perspectiva atribuida a un científico como ejemplo, que podría resumirse así. A ver, creer en un Dios creador, es aceptable para muchos. Pero creer que ese creador todopoderoso se hizo un ser humano frágil, Claro. que vivió entre nosotros, sufrió humillaciones extremas y fue ejecutado de la peor manera. Eso, parece ridículo. Es casi lo inverso a muchas cosmovisiones donde el ser humano busca elevarse a lo divino. Aquí se presenta a Dios descendiendo a lo más bajo del humano. Precisamente. Y esa tensión es parte del argumento, me parece. Tras establecer esa identidad suprema, la enseñanza que analizamos se enfoca en su superioridad sobre los ángeles. Esto basado en Hebreos 1, versículos 4 al 14. El argumento central es que Cristo heredó más excelente nombre que ellos, y se apoya en citas del Antiguo Testamento aplicadas a él, como el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Detengámonos un momento ahí, en esa frase. Yo te he engendrado hoy. Es una frase que, ha generado mucha discusión teológica a lo largo de la historia. ¿Cómo la abordan estas fuentes en particular? Advierten que no debe tomarse como si Jesús tuviera un comienzo en el tiempo, ¿verdad? Correcto. Las fuentes que tenemos aquí aclaran explícitamente que desde la perspectiva que exponen, esto no contradice la idea de la eternidad del Hijo. Ofrecen, dos interpretaciones principales que circulan, aunque se inclinan por una. La primera es que engendrado aquí no habla de origen, sino de la relación única, la intimidad, la preeminencia, la comunión incomparable entre el Padre y el Hijo. Ajá. Una declaración de filiación divina, pero especialísima. Entiendo. Una cuestión de relación, no de creación en el tiempo. ¿Y la segunda interpretación? La segunda interpretación, que las fuentes sugieren que encaja mejor con el contexto inmediato de Hebreos 1, es que la frase se refiere a la entronización, o sea, a la designación oficial de Cristo para su rol mesiánico como Rey Supremo.
Ah, ¿como una coronación? Algo así. Señalan que en el Antiguo Testamento, a los reyes de Israel, especialmente en su coronación, se les aplicaba a veces un lenguaje similar, ¿viste? Llamándolos hijos de Dios en un sentido funcional de representación y autoridad delegada. Así, el hoy se referiría al momento de su exaltación, su ascensión y toma de posesión de su trono. El énfasis estaría en su rol y autoridad como rey mesiánico exaltado. Tiene sentido, sí, especialmente considerando que todo el pasaje busca exaltar su posición actual a la diestra de Dios. Y esta superioridad se refuerza más adelante, ¿no es cierto? Definitivamente. El texto citado en Hebreos 1:6 ordena que todos los ángeles de Dios lo adoren. Aquí se usa la palabra primogénito, prototokos. Y las fuentes aclaran que este término, en este contexto, no significa el primero en nacer. Sino el más importante. Exacto, el preeminente, el que tiene el rango más alto, el heredero principal sobre toda la creación. Es decir, una cuestión de rango y autoridad, no de secuencia temporal. ¿Queda claro? Exactamente. Y el contraste se hace explícito. Mientras a Cristo se le llama Hijo y se le da un trono eterno, ahí cita el Salmo 45, a los ángeles se les describe como espíritus ministradores, Sirvientes, digamos. ¿sí? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso dice Hebreos 1:14. Son siervos. Importantes, sí, pero siervos al fin y al cabo. Incluso se menciona de pasada en la enseñanza la idea paulina de que los creyentes un día juzgarán a los ángeles, reforzando esta jerarquía. Queda clara entonces la estructura. Cristo en la cima absoluta. Se le describe como creador inmutable, que permanecerá aunque los cielos y la tierra pasen, citando el Salmo 102. Y se reitera su posición exclusiva a la diestra de Dios, ese lugar de máxima autoridad que ningún ángel ocupa. Es una argumentación muy sólida, dentro de su propio marco textual, diseñada para no dejar lugar a dudas sobre quién es Jesús y cuál es su posición según esta perspectiva. Y esta posición suprema no se basa solo en poder o estatus cósmico. Y aquí es donde las fuentes dan un giro interesante, al analizar el versículo 9 de Hebreos 1. Cristo ha amado la justicia y aborrecido la maldad. La enseñanza se detiene en esa palabra, justicia. Sí, este es uno de los puntos clave que las fuentes desarrollan con más detalle. Proponen que entendamos justicia aquí, el término griego es dikaiosune, relacionado con el hebreo tzadaká, no primariamente en un sentido legal o forense. O sea, no como cumplir leyes. Exacto, no como cumplir una ley o ser moralmente perfecto en abstracto. Argumentan que su significado fundamental en este contexto es fidelidad a la relación. Fidelidad a la relación. A ver, ¿puedes desglosar eso un poco más? Suena diferente a como solemos pensar en justicia. La idea es que ser justo en este sentido relacional significa ser leal, ser confiable, cumplir los compromisos dentro de una relación o pacto. Así, cuando el texto dice que Cristo amó la justicia, la interpretación que se ofrece es que Él amó ser absolutamente fiel. Fiel. Fiel a su relación con Dios Padre, fiel a la misión encomendada y fiel a su pueblo, a aquellos a quienes vino a salvar. Se enfatiza que esta fidelidad es inquebrantable, que Él nunca traicionará esa relación ni a los suyos, sin importar el costo personal que implicó, como la cruz misma. Vaya. Eso le da una profundidad distinta, ¿eh? Entonces, la maldad o iniquidad que Él aborreció sería lo contrario. ¿La infidelidad? Eso mismo. La traición, el romper la confianza y la lealtad debida en una relación. Exactamente. La infidelidad es vista como la esencia de la maldad en este marco relacional. Y lo interesante es cómo las fuentes conectan esta característica fundamental de Cristo, su fidelidad absoluta con los desafíos prácticos de la vida. Plantean una frase muy directa. El Hijo es más grande que tu problema. ¿Y cómo se desarrolla esa conexión? Parece un salto, ¿no? De la teología a la vida cotidiana. La conexión se establece a través de la idea de voces. Se argumenta que las circunstancias difíciles, la enfermedad, la escasez, los conflictos, tienen una voz que nos habla. Una voz que suele generar miedo, duda, desesperanza. Son esas voces internas o externas que dicen, esto no tiene solución, te va a ir mal, estás acabado. Pero, se afirma, la palabra de Cristo, sus promesas, su declaración de quién es Él y qué ha hecho, es otra voz. Una voz con autoridad superior. Entiendo.
Se presenta como una especie de batalla de narrativas o de voces compitiendo por nuestra atención y nuestra creencia. Precisamente. Y aquí es donde las fuentes introducen una anécdota que mencionan como ilustración tomada de un estudio médico, para reforzar este punto sobre el poder de la creencia. Se trata de un experimento con exmilitares que necesitaban cirugía de rodilla. Ah, sí, lo recuerdo del resumen. ¿Cómo era exactamente? ¿Lo puedes contar? Sí, mira. Se dividió a los pacientes en grupos. A uno se le realizó la cirugía artroscópica estándar. A otro grupo se le hizo solo la incisión superficial y se suturó, como si hubieran sido operados pero sin realizar el procedimiento interno real. Un grupo placebo, digamos. Claro. Enseñanza fue que el grupo placebo reportó niveles de mejoría del dolor y la movilidad muy similares a los del grupo que recibió la cirugía real. ¡Qué interesante! ¿Y cuál es la conclusión que extraen las fuentes de esto para su argumento sobre Cristo y los problemas? Bueno, la conclusión que se extrae, y es importante subrayar que esta es la interpretación y aplicación que hace la enseñanza, no necesariamente la del estudio médico original, es que la creencia de los pacientes fue un factor determinante en su recuperación. Creyeron que habían sido operados para bien, y esa creencia activó, por así decirlo, una respuesta positiva en sus cuerpos. La aplicación que hacen es directa. Nuestra experiencia está profundamente influenciada por aquello a lo que le damos crédito, por la voz que elegimos creer. O sea que si creemos a la voz del problema, de la circunstancia negativa, eso es lo que tenderá a manifestarse. Pero si elegimos creer a la voz de Cristo, a su palabra fiel y a sus promesas, esa será la realidad que experimentaremos. La fe se presenta como un interruptor decisivo. Esa es exactamente la aplicación pastoral que se deriva en estas fuentes. Se convierte en un llamado a ejercer la fe de manera activa, eligiendo conscientemente a qué voz prestarle atención y cuál creer. Y todo esto basado en la superioridad y, sobre todo, en la fidelidad demostrada de Cristo. Esto nos conecta directamente con el siguiente gran tema que abordan las fuentes: la justificación. Si la justicia es fidelidad, ¿cómo se entiende entonces la justificación? Siguiendo esa lógica relacional, las fuentes definen la justificación de una manera coherente. Si la justicia es ser fiel, la justificación es el acto de declarar o reconocer públicamente que alguien ha sido fiel. Ah, ok. No es crear la fidelidad, sino reconocerla. Exacto. No es tanto crear una cualidad, sino reconocerla y proclamarla. La definición que usan es algo así como declarar justo al justo conforme a la justicia, o sea, la fidelidad que posee. Entendido. Es un reconocimiento público de la fidelidad demostrada. ¿Y cómo aplican esto? Primero a Cristo. Mencionan 1 de Timoteo 3:16. Sí, citan ese pasaje que dice que Cristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. La interpretación que ofrecen es que la resurrección de Jesús, obrada por el poder del Espíritu Santo, fue precisamente eso. La declaración pública. La declaración pública y definitiva de Dios Padre de que su Hijo había sido perfectamente fiel, dikaios justo en el sentido de leal, en toda su vida, su misión y su muerte sacrificial. La resurrección es vista como la vindicación suprema, ¿entiendes? La prueba irrefutable de su fidelidad hasta el final. Dios Padre, al levantarlo, estaba diciendo públicamente: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él ha sido completamente fiel». Tiene lógica dentro de ese marco, sí. Su fidelidad fue públicamente confirmada por Dios mediante la resurrección. Ahora, llegamos a la parte que en las notas se describe como la más distintiva o quizás controversial de esta enseñanza particular: la idea de una justificación recíproca. ¿Cómo se articula eso? Es, sin duda, el punto con el énfasis pastoral más fuerte, y quizás el más novedoso en la forma en que lo presentan estas fuentes. La idea central es esta: cuando una persona escucha las promesas de Dios, confía en ellas, y declara por fe que Jesús es el Señor, que Él es el justo, o sea, reconoce su fidelidad absoluta y por ende la veracidad y fidelidad de Dios mismo. Ajá. Esa persona, a través de su acto de confianza, está en un sentido muy particular justificando a Dios y a Cristo. Espera, justificando a Dios. Eso suena un poco extraño. Dios es justo por definición, ¿no? No necesita que nosotros lo hagamos justo. Exacto. Y las fuentes lo aclaran. No se trata de que nuestra fe haga justo a Dios. Él es la fuente de toda justicia.
Se usa justificar en el sentido de reconocer públicamente su justicia, su fidelidad, su veracidad. Ah, ya veo. Estundo si, al confiar en su palabra contra toda evidencia circunstancial, estuviéramos públicamente validando su carácter, diciendo, sí, Dios es fiel, su palabra es verdadera, yo apuesto mi vida a ello. En contraste, la incredulidad o la desconfianza, según esta perspectiva, sería implícitamente tratar a Dios de mentiroso, no reconocer su fidelidad. Entiendo. Es más bien un acto de testimonio o validación pública a través de la confianza. Como decir, doy fe de que Dios es confiable. Precisamente. Y aquí viene la parte recíproca, que es crucial para la aplicación práctica que hacen. Las fuentes argumentan que este mismo acto de fe del creyente, ¿El acto de confiar y validar a Dios? exacto, ese acto de confiar en Dios y así justificarlo, reconocer públicamente su fidelidad, es precisamente lo que Dios a su vez considera o acredita como justicia para el creyente. Hay una cita directa que lo resume, pero al justificar a Cristo y a Dios mediante la fe, tú también eres justificado. Es como un círculo virtuoso de confianza y reconocimiento. Nuestra fe reconoce la fidelidad de Dios, y Dios reconoce esa fe como la base para declararnos justos, fieles en nuestra respuesta de confianza ante Él. No es solo una transacción legal entonces, sino una dinámica relacional profunda. Exactamente. Se presenta como una dinámica de fidelidad mutua, iniciada, claro está, por la fidelidad incondicional de Dios en Cristo. Nuestra respuesta de fe activa, por así decirlo, la aplicación de esa justificación a nuestra vida. Convierte la doctrina en algo muy vivo y práctico. La fe no es solo aceptar un hecho histórico, sino confiar activamente en la persona fiel de Cristo y en la veracidad de Dios. Y esa confianza tiene consecuencias transformadoras, aquí y ahora. Todo vuelve a esa elección fundamental. ¿A qué voz le creemos? ¿A la de las circunstancias o a la voz fiel de Cristo, el Hijo Superior? Hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Si tuviera que destilar la esencia de lo que estas fuentes presentan, diría que es esta idea de Cristo como supremo no solo en poder, sino crucialmente en su fidelidad inquebrantable. Esa fidelidad es la verdadera justicia que Él amó. Totalmente. Y esa fidelidad demostrada es la base sobre la que se construye todo lo demás. Invita a una respuesta de fe que estas fuentes describen como algo más que un simple acuerdo mental. Es una confianza activa, una elección deliberada de creer en su palabra por encima de cualquier otra cosa. Y en la lógica particular de esta enseñanza, ese acto de confianza incluso valida o justifica públicamente a Dios al reconocer su carácter fiel. Y esa misma fe, esa confianza que reconoce la fidelidad de Dios, es la que Dios a su vez reconoce para justificar al creyente. Una dinámica potente muy centrada en la relación de confianza mutua. Sin duda. Y nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Que emerge de la manera en que estas fuentes conectan las ideas. Si empezamos a entender la justicia, tanto la de Dios como la que se espera de nosotros, primordialmente como fidelidad en la relación, ¿cómo podría eso cambiar la forma en que se vive la fe diariamente? Claro. Especialmente cuando uno se enfrenta a dificultades, a esas voces que siembran duda y temor. ¿Qué implicaría realmente ser fiel en nuestra respuesta, no solo creyendo en Él, sino confiando activamente en su fidelidad demostrada, momento a momento? Algo en qué pensar, ¿no? Una pregunta poderosa para seguir reflexionando, sí. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de las ideas presentadas en estas fuentes. Ha sido una inmersión profunda. Hasta la próxima.